En este segundo tema, todavía trabajamos la teoría de la historia, pero la parte 2, y empezamos a hablar sobre el patrimonio cultural. Como concepto, nos dice, es toda manifestación humana, ya sea material, sólida, concreta, o inmaterial. Puede ser una idea, una tradición, un pensamiento, la cultura, incluso el idioma, que va formando parte de un elemento que nos representa y nos da identidad a una determinada sociedad. Ese patrimonio forma parte de la identidad de un grupo social. Por ejemplo, ¿no? La civilización del norte del Perú, esta sociedad que hablaba antes el idioma muchic, el día de hoy ya lo ha perdido. Ya nadie habla el idioma muchic. Eso hubiera sido su patrimonio cultural. Algo que los identifica y que nadie más lo conoce o lo utiliza. Ellos se sienten identificados con ese idioma. Lamentablemente ya la última persona que hablaba muchic falleció hace unos años y ya el idioma se ha extinguido. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con Tacna. ¿Qué patrimonio podemos encontrar en Tacna? Ahí vamos a encontrar un arco del triunfo. Es una manifestación. Incluso, Tacna puede ser considerada como una de las ciudades más valerosas debido a lo que ocurrió en la guerra contra Chile. ¿Ya? Recuerda, el patrimonio cultural puede ser material o inmaterial. Este patrimonio vamos a clasificarlo de diferentes maneras. Primero, si es concreto, sólido, a lo cual lo vamos a llamar material o también tangible. Dentro del patrimonio material podemos encontrar patrimonios materiales inmuebles, ojo, que son todo el conjunto de bienes que no se pueden movilizar de un lugar a otro. No puede ser trasladado de un lugar a otro. Por ejemplo, unas ruinas. A ver, traslada toda la ruina, cárgala en tus hombros y llévala a otro lugar, no se puede. Las Es pirámides. imposible. Pirámides, construcciones, etc. Y por otro lado, tenemos el patrimonio material mueble. Eso sí se puede trasladar de un lugar a otro. Estamos hablando, por ejemplo, de cerámica, orfebrería, silografía, Unas lanzas ahí. algunos monolitos, etc. ¿Ya? Esa es la principal característica de los bienes materiales. Pueden ser de dos tipos, inmuebles o muebles. Respecto al patrimonio inmaterial o intangible, es aquel que no se puede captar por nuestros sentidos, directamente no se puede palpar, ¿no? No se puede agarrar porque no es concreto, no es sólido. Pero si existe, por ejemplo, una danza, por ejemplo, la música, por ejemplo, el idioma, algunas tradiciones, festividades. Acá tenemos, por ejemplo, una danza de acá del Perú, conocida como la guaponada, ¿no? Esta es otra danza en honor a la Virgen. Incluso, los músicos tienen mucho respeto por ese tipo de patrimonio. Y se ofenden cuando alguien pues insinúa de que esa música es fea o esa música no debería representarnos, al contrario, si es propia del Perú, debemos valorarla, primero conocerla, para recién valorarla, respetarla y hacer que ese patrimonio histórico o cultural permanezca a través del tiempo. También vamos a encontrar nosotros patrimonio natural y se refiere al paisaje que el mismo medio ambiente nos ha otorgado. Claro, esto luego de un largo proceso de formación, porque el paisaje no se forma en un día o un año, se forma en cientos de años. Entonces, si nosotros hoy en día gozamos de un paisaje bello, hermoso, hay que cuidarlo
Porque la acción del hombre, que es el principal agente geográfico, el principal agente transformador, puede hacer que en cuestión de pocos años ese paisaje se destruya. Lo hemos comprobado con los glaciares, con las cúspides, los nevados que hay en Ancash. Hace unos 30 años, incluso más, 50 años, uno veía la fotografía y era todo completamente blanco, debido al calentamiento global, en lo cual está involucrado el hombre porque contamina mucho. Ese hielo ha venido derritiéndose poco a poco y se ha perdido más del 60% de hielo. O sea, ya prácticamente uno visita esos nevados y va a encontrar bastante tierra. Todos los cerros ya están marrones y una parte pequeña sigue todavía cubierto de nieve, que es lo que la gente aprovecha para hacer turismo, ¿no? Claro, en condiciones normales, no es pandemia. Anteriormente, hace algunos años, todo esto estaba cubierto de blanco. Hoy en día, debido al calentamiento global, ha empezado el deshielo de las partes altas de las montañas, ¿ya? Una forma de valorar lo que nuestros antepasados han dejado y le pertenece a la humanidad. Por lo tanto, cualquier persona nacional o extranjera, turista, qué sé yo, tiene la obligación de cuidarlo. Lo mismo ocurre con Caral, patrimonio de la humanidad. ¿Y quién se encarga de decidir si es o no patrimonio de la humanidad? ¿Y por qué Caral, profesor? Debido a que Caral ha sido considerada una de las civilizaciones más antiguas de América, la más antigua, que tiene casi la misma antigüedad que Mesopotamia, en Oriente, ¿no? Entonces, debido a eso, es patrimonio de la humanidad. Y como te decía, ¿quién se encarga? La UNESCO. UNESCO es un conjunto de siglas, pero que está en inglés. Traducido al español sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nosotros en historia, en general, historia de Perú e historia universal, vamos a trabajar bastante en la cronología, la localización en el tiempo, ¿ya? También en el espacio, pero historia básicamente se centra en el tiempo. Entonces, es necesario que tú puedas distinguir una cronología de tipo relativa cuando no te da una fecha exacta, sino solamente te da puntos de referencia. Y una cronología absoluta, cuando sí te establece una fecha exacta de lo ocurrido, un periodo exacto, un siglo exacto, ¿ya? Ahí te está dando un dato preciso, mientras que en la cronología relativa te está dando puntos de referencia, que ocurrió antes y que ocurrió después. Veamos el ejemplo, mira. Si yo quiero aplicar la cronología relativa, voy a decir, el presidente Alberto Fujimori gobernó antes que el presidente Martín Vizcarra. ¿Te das cuenta? No te he dicho en qué época, no te he dicho en qué siglo, ni en qué año, ni cuánto duró el periodo de gobierno. Te he dado dos medidas de tiempo del gobierno de Fujimori y del gobierno de Vizcarra, pero ha sido relativo, viendo cuál fue antes, cuál fue después. Eso es relativo. Mientras que para establecer, por ejemplo, la cronología absoluta, yo sí te digo, ¿no? La proclamación de la independencia realizada por José de San Martín se dio el 28 de julio de 1821. ¿Te das cuenta? Te he dado una fecha exacta. Incluso si no te da el día así, puede también ser válido el siglo, el periodo, el año, ¿no? El mes. Ya si te da más información, mejor para ti, ¿no? Pero ambos están bien elaborados, ambos están bien expresados. Una cronología relativa, que en algún momento lo vamos a usar para hacer comparaciones en el tiempo, y una cronología absoluta que vamos a utilizar para localizar. ¿Ya? Vamos a localizar un acontecimiento. Ambos se utilizan. Por último, hay que conocer la división de la historia del Perú. Acá te voy a presentar una línea de tiempo.
Una división actual de esta historia nuestra divide al Perú en dos grandes etapas, el periodo autónomo y el periodo dependiente. Este periodo autónomo, a su vez, se subdivide en un periodo precerámico y un periodo cerámico. Durante el precerámico, obviamente, pues el hombre aún no había desarrollado cerámica acá en nuestro país, tenía otro tipo de actividades. Y ya durante el cerámico, el hombre realiza esta creación y lo va elaborando, perfeccionando, modificando, junto con otras características. ¿Ya? La cerámica es un detalle nada más, pero el hombre ya estaba organizándose en sociedad. Entonces, todo este periodo significa autónomo, eso quiere decir que no hay intervención extranjera. El hombre se va desarrollando por su naturaleza, por los problemas que va enfrentando, por el clima que va cambiando, la dieta que tiene que modificarse, todo lo que influye de manera natural aquí en el Perú. Eso significa autónomo. Mientras que la etapa dependiente significa ya cuando influencia extranjera viene acá al Perú. Estamos hablando de otros países que llegan al Perú y modifican el Español. desarrollo natural de la historia de nuestro país. Dime, Franco. Este periodo precerámico lo vamos a clasificar en una primera etapa llamado el periodo lítico. Lito significa piedra, entonces acá pues el hombre utiliza la piedra como principal herramienta. El periodo arcaico, que se subdivide en arcaico inferior, en el cual el hombre está dejando de ser cazador y depredador a ser productor de alimentos. Y el periodo arcaico superior, en el cual el hombre ya practica la agricultura y la ganadería. Con esas características, el hombre ya puede desarrollar cerámica. Y viene el famoso horizonte temprano, donde se encuentran sociedades como Chavín y Paracas. El intermedio temprano, con sociedades intermedias como Mochica y Nazca, los maestros alfareros. El horizonte medio, que comprende a Tiahuanaco y Huari. El intermedio tardío, donde se encuentran varios reinos separados, como los, acuérdate de la letra Che, Chimú, Chinchas, Chancas, Chancay, Chachapoyas, etc. Al final, el tercer horizonte, o también llamado horizonte tardío, donde se tiene el gran desarrollo del Imperio Incaico. Eso se ve interrumpido, este desarrollo natural se ve interrumpido por la influencia extranjera. ¿Quiénes llegan en primera instancia? Los españoles. Entonces, nuestra dependencia empieza a ser de España, hasta el año 1821, en la cual tú ya sabes que San Martín proclama la independencia. En el 24 ya prácticamente estamos trabajando ya solos, pero hubo un país que financió la independencia para sacar a España de América. Este país fue Inglaterra. Entonces comienza la dependencia, ya no política, sino económica de Inglaterra, con los préstamos, los intercambios comerciales, etcétera, basándonos en Inglaterra. Hasta el año 1919, que ingresa el presidente Augusto B. Leguía al poder y cambia el sistema financiero económico de Inglaterra a Estados Unidos. Y hasta la actualidad, el Perú es dependiente económicamente de Estados Unidos, que es uno de los países potencias en el mundo.